Alerta epidemiológica por dengue en Bolivia. Santa Cruz se declaró en alerta roja por el dengue y es el epicentro del brote de la enfermedad viral que es transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Los hospitales están afrontando la epidemia del dengue y no pueden responder a la demanda. La agresividad del dengue pone en evidencia los problemas en el sistema de salud boliviano. El dengue es una enfermedad viral aguda que puede afectar a personas de cualquier edad, especialmente niños y adultos mayores. Es causada por un virus transmitido a través de la picadura de mosquitos infectados. Es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que luego de ingerir sangre de una persona infectada es capaz de transmitir el virus a otras personas sanas. Esta enfermedad no se transmite de persona a persona, sino cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras. Los síntomas son fiebre alta, sarpullido y dolor en los músculos y las articulaciones. En los casos más graves puede haber hemorragia profusa y un shock que puede llevar a la muerte. El tratamiento para esta enfermedad incluye la ingesta de líquido y el uso de analgésicos. Los casos más graves requieren atención hospitalaria. El Aedes aegypti pone sus huevos en recipientes artificiales que contengan agua, como tambores, barriles, llantas, botellas en desuso principalmente, dentro y alrededor de las casas, escuelas y lugares de trabajo. Los huevos pueden resistir las condiciones ambientales secas durante más de un año. Para eliminar a los mosquitos se recomiendan las siguientes acciones. Evitar la recolección de agua en recipientes al aire libre, como macetas, botellas u otros recipientes que puedan recolectar agua, para que no se conviertan en lugares de reproducción de mosquitos. También la fumigación, que es un producto insecticida de contacto que ataca de inmediato el sistema nervioso de los insectos. Su gran efectividad se basa en que al aplicarlo en forma de humo llega a los rincones más inaccesibles. Colegio Médico de Bolivia. Informarte es nuestro deber. Cuidarte es tu responsabilidad. Todos los días, ponte en modo Sport. Agua Sport, Agua Sport, Agua Sport. Actívate, entrénate, exígete, refrescate. Agua Sport, Agua Sport. Libérate, supérate y entrégate a la frescura. Agua Sport, Agua Sport. En el fútbol campeón, medalla en raquetbol, primera en maratón y primera en ponerle al agua limón. Agua Sport, Agua Sport. Nueva etiqueta, el mismo sabor. Sin azúcar, sin gas, 0 calorías. Porque la vida hay que vivirla en modo Sport, Agua Sport. La Cascada, orgullosamente boliviana. Biomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Biomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Canciones dedicadas a los que más amas. Pero ¿y para ti? ¿Qué tienes para dedicarte? Con la nueva línea de cuidado facial Vitarosa. Dedícate una canción diaria y dale a tu piel todo tu amor con un cuidado básico. Una canción, 5 pasos, una piel sana. De ti para ti, cada día. Vitarosa, somos piel boliviana. Todos los días, ponte en modo Sport. Agua Sport, Agua Sport, Agua Sport. Actívate, entrénate, exígete, refrescate. Agua Sport, Agua Sport. Libérate, supérate y entrégate a la frescura. Agua Sport, Agua Sport. En el fútbol
basquetbol, primera en maratón y primera en ponerle al agua limón. Agua Sport, Agua Sport. Nueva etiqueta, el mismo sabor. Sin azúcar, sin gas, 0 calorías. Porque la vida hay que vivirla en Modo Sport, Agua Sport. La Cascada, orgullosamente boliviana. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la población en general. Qué bello es ingresar nuevamente a sus hogares a través de la señal de TVU y a través del programa Doctor TV. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, yo soy traumatólogo ortopedista pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo óseo pediátrico. Como es costumbre en el programa, vamos a platicar de otro tema interesante de la salud. El día de hoy vamos a hablar de el cáncer de pulmón. Han visto que gente, por ejemplo, que fuma, sobre todo las personas antiguas, ¿no ve? Que agarraban el cigarro, todo el tiempo estaban con su cigarro. O, por ejemplo, los actores, los mexicanos, siempre con su cigarrito. El mismo Cantinflas agarraba su cigarro, Don Ramón agarraba su cigarrito. Y la mayoría de esos pacientes, de esas personas, se han muerto, ¿por qué? Por un cáncer. El cáncer de pulmón. Otros por el cáncer de estómago, cáncer de recto. Pero ha sido un desencadenante, ha sido esto el uso del tabaco. O ¿qué pasa? Por ejemplo, tenemos un amigo en común, no sé, de tiempo, un familiar, tu abuelito, digamos, que fuma, y ese mismo humo del cigarrillo te afecta a ti o a la persona que está al lado y le puede generar también este cáncer de pulmón. Hay mucha gente que fallece por esto, por este cáncer de pulmón. Llega gente y dice, no puedo respirar. Empieza a caminar medio agitado, o cuando empieza a toser, está tosiendo y empieza a botar sangre, agarra su paño, ¡ay caramba, estoy botando sangre! Cáncer, puede ser cáncer de pulmón. Estas personas también caminan medio desganadas, caminan como que no tienen ganas, como que les falta las fuerzas. Y tienen ese antecedente de que fumaba mucho, o había alguien en la familia que fumaba. Dicen que ahí está, por ejemplo, miren, hay unas bolitas, unas masas, ahí está justo, hay unos dibujitos, ahí está el cáncer de pulmón, ahí viene esquematizado. Ese cáncer es como si fuera una masa, una carne viciosa, ese es el cáncer. Dice que este cáncer de pulmón aparece, dice, donde está la cubierta de nuestro alveolo, donde nuestras bolsitas que tenemos en nuestro pulmón, ahí sale ese cáncer. Este cáncer, como pueden ver aquí, puede estar en el centro
en el centro del pulmón o puede estar en la periferia, puede estar ese cáncer de pulmón. Este cáncer de pulmón, aparte de que da a personas que fuman o personas que están al lado, que están oliendo, inhalando ese humo del cigarrillo, también puede ser por el humo. Ahí no ve gente que quema, las personas que venden carbón, también puede ser un factor predisponente. Dice que hay un gen, este gen dice que se llama P53, dice. Y este gen, ahí miren, ahí está el cáncer de pulmón. Ahí está, el pulmón está negro, miren, en el lado izquierdo, un pulmoncito rojito, bien dibujadito, está bien bonito. En el otro lado, miren, como si fuera un racimo de uvas, como si fuera uvas, como si fueran unas bolas. Ese es el cáncer de pulmón. Para hablar acerca del cáncer de pulmón, hemos invitado a la doctora Jimena Bueno. La doctora Jimena Bueno, ella es cirujano general con una subespecialidad en oncología, en cirugía oncológica. ¿Ya? Entonces el día de hoy manden sus mensajes y de una vez, cuidado que se hagan ganar como la otra vez. El día de hoy estamos hablando de cáncer de pulmón. Le van a ir preguntando a la doctora, mi abuelito fuma tantos años, ¿qué probabilidad que tenga cáncer? Yo trabajaba en la mina, ¿será que yo también tenga cáncer? He botado en mi tos, ha salido sangre, ¿será que sea cáncer? Pregúntenle a la doctora, porque la doctora es cirujano oncólogo. Doctora, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué es este cáncer de pulmón, doctora, para abordar el tema? Ya, este cáncer de pulmón son células que han ido creciendo anormalmente y que se han desarrollado en alguna parte del pulmón. Dependiendo del origen, dónde se ha desarrollado, vamos a ver qué tipo de cáncer de pulmón, pero puede ser en el bronquio, en lo que conecta y lleva el aire a los pulmones, en el tejido, en realidad lo que son los alveolos, en el tejido pulmonar. Entonces, en todas esas partes puede originarse y crecer. En toda la vía respiratoria. En toda la vía respiratoria, en todo ese tejido, ¿no? Puede formarse estas células anormales y crecer, ir creciendo y desarrollar el cáncer. Ahora no es de su aparición rápida, digamos, son unas células que han ido transformándose, han ido cambiando, han ido haciendo metaplasia, o sea, cambios en su célula, en su forma, y luego se han vuelto displasia, en algún momento cáncer in situ, localizadito, y luego no se le ha detectado y ya se ha hecho cáncer invasivo. Puede ser solo en un pulmón o ya puede haberse diseminado otra parte, en los ganglios, al otro pulmón, todos los segmentos, o bien hasta otros segmentos del cuerpo, fuera del pulmón, ¿no? Entonces son... Doctora, hace rato, por ejemplo, estábamos platicando y decíamos, ¿cuál es este factor predisponente? ¿Quiénes son estas personas que pueden contraer el cáncer? Yo veía, por ejemplo, en la tele, sobre todo esos actores mexicanos, los antiguos, y es lo que les decía a los televidentes, les decía, gente que fuma mucho, siempre aparece y dice, oh, sí, se ha fallecido, cáncer de pulmón tenía. ¿Cuáles son esos factores predisponentes, doctora, para que aparezca este cáncer de pulmón, doctora? Ya, o como causas, así. Como causa. El más conocido, y está hasta en los cigarrillos viene, ¿no? Fumar es gran riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. Ahora, no quiere decir que todos lo vayan a desarrollar, pero su riesgo aumenta hasta 10 veces en relación a una persona que no fuma o fuma a veces, ocasionalmente. Una persona que sí fuma frecuentemente aumenta su riesgo de desarrollar cáncer de pulmón 10 veces, ¿no? Incluso cuando lo deja de fumar, ese riesgo no desaparece, va disminuyendo poco a poco, lentamente. Entonces, algo que está fuertemente relacionado es el hábito de fumar, tabaco, cigarrillo, pipas, ¿no? Ahora también, como le decía el doctor, la fuente de trabajo, a qué químicos han sido expuestos, arsénico, níquel, por el trabajo, como decía, la mina. Entonces,
y también qué tiempo ha sido expuesto. Pacientes que han recibido radiación, ya sea por otra enfermedad, ya sea de la mama o alguna enfermedad en el tórax, ¿hay riesgo de desarrollar cáncer de pulmón? Sí, existe riesgo. ¿Cuál es esta edad más propensa, doctora, para que uno tenga este cáncer de pulmón? ¿Es lo mismo un niño, un joven o un adulto? ¿O en quiénes se presenta más este cáncer de pulmón, doctor? La edad también es un factor relacionado, y mientras más edad avanzada, mayor el riesgo de desarrollar el cáncer de pulmón. Es mayor frecuente en personas de mayor edad. Mayorcitos. ¿Varones o mujeres, doctor? Varones más que todo. ¿Fumadores? Fumadores. Doctora, ¿cómo se manifiesta el cáncer de pulmón? ¿Qué síntomas tiene? ¿Cómo viene el paciente? ¿Cómo llega el paciente, doctora, a la consulta con cáncer de pulmón, doctora? Ya, dependiendo del estadio va a desarrollar síntomas. Lamentablemente, cuando está en una etapa localizada o solamente está transformándose esa célula, no da síntomas. Ya en unas etapas donde y también dependiendo su localización, puede una persona presentar tos persistente, esa tos que no desaparece. Es una tos ¿de cuánto tiempo, doctora? Más de 2 semanas, la persona ya empieza a toser, en vano se trata, ay, estoy resfriado, me tomaré mi antigripal, pero sigue tosiendo, la tos, doctor. Sí, más de 2 semanas ya nos hace sospechar, ¿no? Algo infeccioso, ya un mes ya. Persiste esa tos, una tos persistente, presencia de expectoración con sangre. Eso quiere decir ese moco cuando uno bota y con sangre, ¿verdad? Con sangre, exacto. O se cansa de por sí, no explica, da unos pasos y se cansa de por sí. Como que le falta el aire, ¿no, doctor? Como que le falta el aire. Alguna vez presentan, como dicen, ronquera, su voz ronca, porque ahí tenemos unos nervios que podrían estar aplastados por ganglios que han crecido por el tumor. Entonces hay esa voz ronca y uno no sabe, no lo explica, pero eso puede ser un síntoma. A veces que se le hincha un brazo, la cabeza, eso porque los vasos que están pasando también por el tórax están aplastados por el tumor. Eso ya en etapas un poquito más avanzadas, pero la más llamativa sería esa tos persistente y esa expectoración, botar la flema con sangre, sí. También bajar de peso, una disminución de peso sin explicación, sin haber hecho dieta, sino simplemente llevando su vida habitual, pero una disminución de peso notoria, ¿no? Que no tenga explicación, nos hace llamar la atención, o que esté muy cansado de por sí y sin explicarlo. Y ya nos podría hacer sospechar de que tenemos que buscar la causa de por qué está así el paciente. El día de hoy estamos platicando acerca del cáncer de pulmón. Vayan mandando sus mensajes a la línea del WhatsApp, es el 624-05321, ahí está el número 624-05321. Pregúntenle a la doctora acerca del cáncer de pulmón, acerca de esa tos. Y si hay alguien que tiene una inquietud acerca del cáncer, pregúntenle nomás a la doctora. La doctora es oncóloga, ella es la que opera los tumores, la que saca los tumores. Si tienen alguna duda, no se hagan ganar, de una vez escriban, porque de aquí a unos 10 minutitos más ya vamos a empezar con la telemedicina en Doctor TV. Doctora, es un pacientito, vive en el campo, un viejito, tiene 70 años, tiene este viejito. Este viejito, aparte, fuma mucho, siempre le ha gustado fumar, le gusta el tabaco, se dedica también al chaqueo, siempre está oliendo carbón. Su papá ha tenido cáncer de pulmón, doctora, ahora él está con tos, está botando flemas con sangre, se cansa más rápido, está adelgazando, más flaco está cada día, no tiene fuerzas. Sus hijos, ¿qué hacen? Le traen aquí a la ciudad de La Paz. Llega a su hospital, doctora, este viejito. ¿Qué le hacen, doctora? ¿Cómo lo abordan? ¿Qué radiografías le sacan? ¿Le sacan tomografía? ¿Qué le hacen, doctor? Ya, desde que llega el paciente empezamos con el examen físico, ¿no? Buscando los síntomas, viéndolo, cómo está ese pulmón, auscultando, y ya vamos después que tenemos esa alta sospecha de un tumor en los pulmones, un cáncer, vamos a los estudios de laboratorio. Nos apoyamos más que todo de la tomografía. Primero una radiografía, ¿no, doctora? Una radiografía, pero si bien no es específica para cáncer. Ah, okay. En realidad nos ayuda más siempre la tomografía. La tomografía de pulmón. Computarizada, de pulmones. De pulmones, sí.
con contraste. Y también, dependiendo que sospechamos, ya vamos aumentando la batería de los estudios. En caso de que encontremos, por ejemplo, en la imagen ya ven una masa, hay que biopsiarla. Esto se confirma o se descarta con una biopsia y se puede hacer ya sea por vía endoscópica, por la tráquea, o bien también bajo guía tomográfica. Tenemos que extraer un pedacito de esa masa y llevarlo al microscopio. De esa forma... O sea, esa biopsia, dice la doctora, dice que te meten una cámara por la boca, te van a meter por la garganta, así una camarita, como un tubito entra, y de ahí como cono de helado se saca, dice, una parte del pulmón. Y otro que también dice la doctora, por vía ecográfica, viene el ecografista, te revisa tu pulmón, por ahí entraremos, por ahí te meten una aguja. ¿Esa es verdad, doctora, la biopsia? Exacto, esa es la biopsia bajo guía tomográfica, ¿no? En las imágenes se ve, nos guiamos de las imágenes, localizamos con esa aguja gruesa, un trucut, y se saca el pedacito, ¿no? Es la que tenemos que analizar, biopsiar. Ya con eso estaríamos confirmando o descartando esta enfermedad. Y no solamente esa parte, tenemos que estadificar, nuevamente lo repito, estadificar en qué etapa nos encontramos. Todo depende, todo el tratamiento y el pronóstico que tiene un paciente depende también del tipo histológico, o sea, qué tipo de cáncer es, qué tan agresivo. Hay diferentes tipos de células, unas más agresivas que otras. También depende del estadio, de qué etapa estamos, hasta dónde afectado. Está en un solo segmentito, el tamaño, está ganglios afectados, está solo un pulmón, los dos pulmones ya están más arriba o ya ha viajado a otros lados, está en los huesos. Entonces, para eso pedimos más estudios, gamografía, dependiendo hasta si alguna sospecha tenemos, hasta resonancia, pero también depende de la clínica, ¿no? Pero inicialmente es con tomografía, laboratorio y biopsia. Doctora, es el mismo viejito del mismo pueblo que llega al hospital, le han sacado tomografía, le han hecho biopsia bajo ecografía guiada y le han puncionado su pulmón. Le han sacado en la tomografía, dice que no es muy grande, que es más o menos, no sé, de unos 2 centímetros, que le han diagnosticado a tiempo. Le han sacado esta centellografía, dice la doctora. Esa centellografía o gamografía es que te sacan de todo el cuerpo y cuando el cáncer aparece en algún lugar de tu cuerpo, aparece como un foquito, tic, 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 ¡ay, el cáncer ha migrado! Así. Esa es la gamografía, se llama eso. Doctora, si el cáncer de este viejito, por ejemplo, lo hemos diagnosticado a tiempo, ¿cómo se empieza el tratamiento en grandes rasgos, doctora? ¿Se le hace quimioterapia, radioterapia, se le extrae rápidamente la parte del tumor? ¿Qué se hace, doctora? Ya. Suponiendo que el paciente ha llegado estable, con pocos síntomas y lo hemos detectado en etapa temprana, la primera opción es, dependiendo también del tipo histológico, hay 2 tipos, un cáncer de pulmón de células pequeñas y otro grupo de cáncer de células de pulmón de células no pequeñas y otro de células pequeñas. El de células pequeñas responde bien a quimioterapia, inicialmente podemos pensar en quimioterapia, ¿no? El otro, preferentemente, si está bien localizadito, empezamos y vemos de operar inicialmente y posteriormente podría recibir quimioterapia. Pero si viene en una etapa más avanzada, el tamaño por la localización o porque hay muchos ganglios y demás, o el paciente, el estado general del paciente no es posible someterlo a una cirugía, las otras opciones son la quimioterapia y la radioterapia. Ahí está, se puede hacer quimio, dice la doctora que se puede extraer esa área donde está el cáncer, lo sacan ese cáncer. Después van a atacar con quimioterapia y ya va a venir, hay un doctor que es ¿cómo se llama, doctora? Oncólogo clínico. El oncólogo clínico, el doctor viene y ya te receta qué medicamentos te va a entrar, vincristina, ¿cuál más hay, doctora? Medicamentos de quimioterapia, eso te van a ir colocando, obviamente sí, eso, pero él va a determinar. Vayan mandando sus mensajes a la línea del WhatsApp 624-05321. Ya vamos a empezar a leer en unos 2 minutitos más. Doctora, ¿qué recomendación usted les puede dar allá en la casa para diagnosticar de forma oportuna este cáncer de pulmón? ¿Qué características clínicas que usted ha visto que llegan los pacientes comúnmente llevan este tipo de pacientes, doctora? ¿Botan sangre por la boca? ¿Son fumadores? ¿Qué recomendación les puede dar, doctor? Primero, para evitar eso, ¿no? Disminuir el riesgo, dejar de fumar. Para cualquier persona que conozcamos, intentar que deje de fumar.
Es un hábito que es difícil de abandonar, porque muchos pacientes así lo relatan, pero bueno, siempre es muy alto el riesgo que se corre, entonces incentivarlos a que dejen de fumar. Y si alguno ya presenta el síntoma o algún síntoma como una tos que no desaparece, un cansancio inexplicable, baja de peso o ese esputo con sangre, pues tiene que hacerse la revisión inicialmente. Muchas veces si ya sospechamos, con tomografía. La más específica sería directamente tomografía. Muchas veces la radiografía no lo identifica. Sí, he visto, yo hace rato estaba leyendo y en las radiografías solamente se veía así como neumonía, como si hubiera derrame, así una cosa blanca, pero sí, la tomografía es la más específica, como dice la doctora, se ve como unas masas, se ve, ahorita Leo va a colocar una imagen seguramente de una tomografía de un pulmón con cáncer. Vamos a las preguntas ya, ahora sí entramos a la telemedicina, y ahora sí vamos a empezar a leer los mensajes de la línea del WhatsApp 624-05321. El día de hoy estamos hablando acerca de cáncer de pulmón con la doctora Jimena Bueno. Ella es cirujana oncóloga. Dice: tengo un dolor leve en el pulmón derecho, ¿podría ser cáncer? Mi madre y mi hermana murieron por cáncer, ellas fumaban y ahora yo siento ese dolor, específicamente cuando hago mucho esfuerzo. Es un dolor como si tuviera una herida dentro. Doctora, es una paciente que dice que le duele el lado derecho, dice, seguramente debe ser el hemitórax del lado derecho, esta parte le debe doler. Ahora dice como unas punzadas por dentro aquí. Ahora dice que ha fallecido, su familiar había fallecido con cáncer de pulmón. ¿Es probable que ella pueda padecer este cáncer de pulmón, doctora? Sí, existe un factor genético que está relacionado para desarrollar, ¿no? Si algún familiar ya lo ha tenido y son cercanos, como su mamá y su hermana, el riesgo está latente, o sea, existe. Y si bien el dolor como tal no es específico, que vamos a decir con eso ya tiene, es un síntoma que tenemos que hacerle caso y tenemos que atenderlo, tendríamos que revisarlo, tendría que hacerse revisar el señor o la paciente que nos está comentando ahora. Y primero se empieza con el examen, con la anamnesis, le preguntan y le van a revisar también, van a auscultar sus pulmones y sería bueno también una tomografía de control, y ya con eso podemos tener o bien descartar o bien buscar la razón de ese dolor, ¿no? Pero sí tiene algún riesgo y tiene que hacerse atender este paciente. Mira, lo que la doctora también te menciona es, por tu antecedente de que tus familiares han tenido ese cáncer de pulmón, es probable que también te dé a ti, pero no te asustes. Anda nomás, hazte revisar nomás, andate directamente a un centro de tercer nivel, anda, y diles eso: mi mamá ha fallecido, mi hermana han tenido cáncer de pulmón, yo tengo dolor de tórax, seguramente te van a solicitar una tomografía, directo te van a solicitar una tomografía, pero no te asustes, nuevamente te repito, como dice la doctora, puede ser que sí, como puede ser que no, tal vez también es una neuritis intercostal nomás, tal vez también tienes herpes zóster. No te vas a asustar, pero anda nomás a un hospital de tercer nivel y, como te dice la doctora, que te hagan nomás una tomografía ahí en el pulmón. El día de hoy estamos platicando acerca de cáncer de pulmón. Vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp, 624-05321. Estamos con la doctora Bueno, ella es cirujano oncóloga, ella ve los tumores. Doctora, buenas tardes. Le hablo del programa Doctor TV, una consulta. Al respirar siento mis pulmones llenos de aire, es como si estuviera dando respiros profundos. ¿Por qué sería el motivo, doctora? Dice que cuando respira seguramente se debe respirar, debe inhalar y su tórax debe sentir que se infla, se hincha. Eso es lo que refiere, doctora. ¿Se relaciona algo con el cáncer de pulmón, con una patología oncológica, doctora? Ese síntoma como tal no. Hay que buscar otra causa, hay que ver el estado general de la paciente, el peso y en qué momentos presenta esa dificultad o esa sensación de distensión o de que se hinche el pecho, ¿no? Habría que revisarla, pero como solo... Siente como aire por dentro, dice doctora. Esa sola sensación no es característico, por decirlo así, del cáncer de pulmón, no se asuste. Sin embargo, sí, obviamente la recomendación es igual, cualquier síntoma que presentemos, hacernos la revisión médica, ¿no?
Tu problema, por ejemplo, es una patología o una enfermedad más de tipo de neumología. O sea, la doctora que ve los pulmones, agarra el internet y vas a googlear ahí, pon Noemí Cortés, pon doctora Noemí Cortés. Ahí seguramente le vas a encontrar a la doctora Noemí Cortés. Ella es neumóloga. Le escribí, le llama, el doctor William dice que él me ha dado tu número, le vas a decir, le llamas y le dices, siento aire. Hay una patología donde hay, ¿verdad?, aire dentro de la piel. Uno en el programa debe estar escribiendo, debe estar escuchando y diciendo, pero aire tenemos en los pulmones. Pero a veces se entra aire por debajo de la piel y eso sienten como aire, como bolsitas de aire, lo sienten. Pero eso te tiene que ver la neumóloga. Entonces, googlea por el internet, pon doctora Noemí Cortés, neumología, ahí te va a salir su número y le llamas con mi nombre, le vas a llamar. Vamos a otro número de la línea del WhatsApp, 624-05321. El día de hoy estamos hablando acerca del cáncer de pulmón con la doctora Bueno, ella es oncóloga. Buenas tardes, doctores. Doctora, una pregunta, dice entre paréntesis, mujer, dejó de fumar hace 20 años, ¿continúa el peligro de cáncer? Seguramente debe ser su esposa, su mujer o alguien de la familia de sexo femenino. Dice que ha dejado de fumar hace 20 años, dice que ha dejado de fumar. ¿Es probable que tenga cáncer, doctora, o no? Ya con eso ya muy bien. Ha disminuido el riesgo, sin embargo, el riesgo, dependiendo qué tan frecuente era el hábito de fumar de la persona, del paciente, en este caso de la paciente, también el riesgo ha sido, digamos, muy alto. O sea, ha sido, no sé, una cajetilla al día, algo muy alto el hábito de fumar. En 10 años no ha desaparecido el riesgo. 20 años ha disminuido, sí. Todavía no ha desaparecido, sin embargo, ya es un gran avance que ha dejado de fumar y, sin embargo, ya no ha ido aumentando el riesgo, al contrario, ha disminuido considerablemente. Es lo que dice la doctora. Bueno, cuando uno fuma, dice que 10 veces más aumenta tu riesgo, o sea, 10 veces más. Y bien por ti, porque mira, son 20 años que ya no estás fumando. Dejar de fumar es bien complicado. Vamos a hacer otro programa igual, eso del tabaquismo. Pero muy bien, o sea, dejar de fumar, como dice la doctora, 10 años, muy bien, 20 años ya excelente, o sea, ha disminuido tu riesgo, muy bien, seguí así, ya no fumes. Vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp, 624-05321. El día de hoy estamos hablando acerca del cáncer de pulmón con la doctora Jimena Bueno, ella es oncóloga, cirujana oncóloga. Dice, buenas tardes, mi esposo tuese, debe estar tosiendo, solo por las mañanas, ¿qué podría ser? Dice. Tuese más en la temporada de invierno, cada que se levanta empieza a toser unas 2 horas, 5 veces tuese, luego se le pierde todo el día, dice. Doctora, ¿puede ser esto, cáncer de pulmón? Está empezando a toser, dice, en las mañanas, luego se le pierde. ¿Puede ser, doctora? Lo que nos comenta la paciente nos dice que es por temporadas también, ¿no? En la época de invierno. Hay varias formas de tos y no todas van a ser malignas, más bien. Al contrario, muchas son de causas benignas, patologías neumológicas o también de estaciones del tiempo, una bronquitis podría ser. No lo veo como cáncer, sin embargo, nuevamente le vamos a tener que referir a neumología. Pero ven, mira, es lo que dice, por ejemplo, la señora, dice, empieza a toser en la mañana, después hay temporadas que sí empieza a toser y otras que no. Hay también patologías que son debidos a algún tipo de alergia. Puede ser también que sea algún tipo de asma. Hay niños, por ejemplo, que dicen, las mamás dicen, empieza a toser en invierno, pero se le pasa, dice. O entra el pesito, le ve, empieza a toser. Entonces eso hay que investigar igual cuál es la causa. Estate atento, fíjate en qué momento está tosiendo, en qué estación está tosiendo, dónde está tosiendo más. Entonces, lo más probable es que sea por un problema de tipo alergénico. De igual manera, escribirle a la doctora de neumología, ese caso también tiene que ver o bien el neumólogo o bien el alergólogo. Hay una especialidad que ve las alergias que se llama alergólogo, pero primero consulta con un neumólogo antes que te derive a un alergólogo. Vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp, 624-05321. El día de hoy estamos hablando acerca de cáncer de pulmón. Dice, buenas tardes,
tardes, mi nombre es Michelle. Quisiera que me aclare esta duda. Mi novio dejó de fumar hace 2 años, fumaba más de medio año constantemente, a veces una caja al día. Ahora ya no fuma, pero bajó de peso como 10 kilos. Se cansa rápido, ya no tiene la misma resistencia de antes y a veces no tiene ganas de nada. Tiene 25 años, dice doctora. ¿Qué le puede responder, doctora, a esa persona que está fumando? Ya, media cajetilla al día, me dice, ¿no? Fumaba, dice que le causa debilidad y ahora ya ha bajado 10 kilos, dice doctora. Ya, sí son síntomas que tenemos que y tiene 25 años, cuenta. por si acaso, doctora. Es joven. Ahora, si bien esta enfermedad se presenta más en personas de mayor edad, también en jóvenes, no están libres. Entonces, de hecho, hemos tenido pacientes de esa edad más jóvenes, ¿no? Entonces, tiene esa disminución de peso que nuevamente decimos, no quiere decir que sea confirmatorio, sin embargo son alertas que tenemos que tomarlos en cuenta y que tenemos que empezar a descubrir la causa de esos síntomas, de esa disminución de peso, que a veces le falta ganas, y también tenemos el antecedente de que haya fumado. Entonces sí o sí debe ir a su centro de salud, le van a derivar. Inicialmente dependiendo, van a empezar desde lo más básico, laboratorio, ver si tiene anemia, por qué está tan cansado. Pueden empezar con una radiografía y dependiendo de los hallazgos vamos a ir aumentando, vamos a ir a tomografía y en algún momento que exista más sospecha, digamos, puede ser una anemia por alguna razón, no sé, estrés ha bajado, hay que ver también en cuánto tiempo ha bajado esos 10 kilos, si ha hecho algún cambio en su estilo de vida, si ha más ejercicio, un trabajo más que requiere más esfuerzo físico tal vez. Sin embargo, sí es llamativo esos 10 kilos que su pareja está notando, ¿no? Pero miren, por ejemplo, ya vamos a dar en sí un programa solamente de tabaquismo, vamos a hablar, pero vean que dejar de fumar, por ejemplo, como escribía la novia del joven, es bien complicado. Fumaba casi una cajetilla al día, te baja de peso. Realmente el consumir el tabaco y dejarlo es bien complicado. Entonces vamos a hacer realmente un programa donde le vamos a preguntar a la especialista cómo dejar de fumar, qué tips podemos agarrar para justamente en relación con este tabaquismo. Vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp 624-05321. El día de hoy estamos platicando acerca de el cáncer de pulmón. Dice, buenas tardes. Yo no fumo ni por si acaso, dice. Algunas veces he fumado, pero no tengo ese hábito que lo tienen otros. En mi casa tampoco nadie fuma, tampoco soy mucho de ir a fiestas donde la gente fuma. Por la pandemia tampoco salí a discotecas, sin embargo me detectaron los pulmones dañados. ¿Por qué puede ser?, dice. Doctora, es alguien que no fuma ni de chiste, no fuma. Ya, ahora... Y tiene problemas pulmonares. Dependiendo qué problemas pulmonares le encontraron. Y con esto de la pandemia también hay muchas secuelas, ¿no? Hay fibrosis, dependiendo del trabajo que ha realizado. Hay problemas infecciosos que no están exentos, o sea, las personas no estamos exentos. Tener algún déficit nutricional también nos predispone, y por ejemplo la tuberculosis, todas esas enfermedades, y algunas dejan secuelas. Sin embargo, ahora también aclarar que no quiere decir que todo paciente que ha tenido, digamos, diagnóstico de cáncer de pulmón, por ejemplo, no quiere decir que siempre sí o sí ha fumado. Si bien aumenta el riesgo hasta en 10 veces, algunos pacientes pueden desarrollarlo sin haber tenido el hábito de fumar, porque no es el único factor. Existe el factor genético, el medioambiental también, irradiación, que ha recibido algún tratamiento, inmunodeficiencia, incluso por tener alguna enfermedad como hasta el VIH. Todas esas cosas predisponen. Son un conjunto de cosas que hace que esa célula empiece a cambiar y más adelante se desarrolle el cáncer, ¿no? Entonces, alguna vez nos dicen, ¿hay pacientes que nunca han fumado y que han desarrollado? Sí, también existe eso. Esto, por ejemplo, como la vez pasada estábamos platicando con la doctora Cortés, esta pandemia ha generado, por ejemplo, en muchos pacientes
dificultades respiratorias, la gente habla, a mí me ha dado COVID, ya no soy el mismo de antes, empiezo a subir una cuesta y me cuesta, dices, me agito, me canso, así habla la gente, me empieza a doler aquí la parte del costado, otros dicen, ya la columna también, desde la pandemia nomás me molesta, y lo que la doctora nos decía, por ejemplo, doctora, ¿qué podemos hacer con este tipo de pacientes? Como la paciente que ahorita he escrito, y la doctora nos decía, haz ejercicio, haz natación, ¿no? Puedes hacer natación, puedes agarrar un globito también, agarras un globito y empiezas a inflar, a desinflar, empiezas a inflar y a desinflar. Y lo que nos decía la fisioterapeuta que vino la vez pasada, ¿verdad? Tomas aire, inspiras, exhalas así, inspiras, exhalas también. Y si quieres ser más específicos, búscate en YouTube, te vas a buscar ahí. Ejercicios respiratorios o fisioterapia respiratoria vas a buscar. Ahí también te van a enseñar qué tipo de ejercicio se puede hacer para aumentar el volumen pulmonar. Vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp 624-05-321. El día de hoy estamos platicando acerca del cáncer de pulmón con la doctora Bueno. Ella es cirujano oncólogo. Dice, buenas tardes, mi caso es dolor en el pulmón derecho. Cada mañana boto flemas amarillas, dice. ¿Qué puede ser? Tengo 52 años, no fumo, dice. Doctor, es un paciente de 52 años, tiene dolor en el pulmón del lado derecho y siempre está botando flemas amarillas. ¿Qué puede ser, doctor? Ya, ¿cuánto tiempo estará? Nos falta ese dato, ¿no? ¿Cuánto tiempo estará con esos accesos de tos y esas flemas? Por la característica, si es mucosa amarilla o medio amarillo verdosa, puede ser la causa más que todo infecciosa. Tenemos que sospechar eso. Una neumonía, una bronquitis. Entonces hay que hacerle caso, hay que hacer los estudios y tratarlo, pero no parece, ¿no?, de algo maligno, sino, sin embargo, podría ser algo infeccioso. Lo que igual nos decían, ¿verdad? Más de 2 semanas es un proceso crónico, nos decían igual en el anterior programa. Más de 2 semanas ya, como que tiene que alertarte algo, ¿no? No es normal. Menos de 2 semanas, ya debe ser algún resfrío. Más de 2 semanas ya es algo diferente. Puede ser una bronquitis, puede ser una neumonía, un proceso infeccioso en el pulmón, y antes de que se te complique, anda nomás donde el doctor y seguramente te va a sacar unas radiografías. Lo primero que te va a pedir ahí, una radiografía te va a pedir, y dependiendo de eso ya te va a medicar, te puede dar antibióticos, te puede dar dilatadores, pero lo primero que seguramente te van a sacar es una radiografía de tórax, te van a sacar. Vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp 624-05-321. El día de hoy estamos platicando de cáncer de pulmón con la doctora Bueno. Ella es cirujano oncólogo. Buenas tardes, tengo fibrosis pulmonar hace 5 años. Dicen que es cáncer blanco. ¿Cuál es el promedio de vida? Dice. ¿Por qué no hay solución con medicamentos? Doctora, es una fibrosis pulmonar, dice, hace 5 años. ¿Es cáncer blanco? Así, doctora, ¿así lo conocen a la fibrosis pulmonar? No, en realidad cáncer, y es cuando evidencian células malignas. Sin embargo, se debe referir a que no es reversible. La fibrosis es como cicatriz en los pulmones, ¿no?, que ha sido a consecuencia de haber cursado enfermedades como puede ser incluso tuberculosis, o bien también por el hábito de fumar, que haya desarrollado estas cicatrices que no tienen reversión, sí. Y sin embargo hay tratamiento que lo pueden disminuir, manejar, hacer manejable todos estos síntomas, ¿no? Pero como cáncer como tal, no. Sin embargo, por lo que no lo pueden revertir, sin embargo, lo han debido mencionar así, ¿no? Esta fibrosis pulmonar es como si te hubieras cortado la mano y te empieza a crecer así como carne viciosa, te empieza a crecer. Imagínate que te has cortado la mano y ahí empieza a crecer como cicatriz. Igual en el pulmón sale así una cicatriz, sale. Por eso le dicen cáncer blanco, le dicen. Ya no hay pues pulmón ahí, sino hay cicatriz ahí. Ahora, ¿cuánto tiempo voy a vivir? Dices, ¿no ve? Cuídate bien, alimentate bien, haz ejercicio, ten una vida saludable. Trata de no beber bebidas alcohólicas, no fumes, no fumes, trata de mantenerte lo más delgadito y lo más saludable que sea posible.
consumir dietas bien blanditas y vas a ver que vas a vivir mucho. Vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp 624-05321. El día de hoy estamos platicando acerca de cáncer de pulmón con la doctora Bueno, ella es cirujana oncóloga. Dice, buenas tardes, estoy mal del pulmón y me quieren realizar una broncoscopía, debe ser, es una broncoscopía, ya que hace tiempo boté sangre de la boca y me detectaron fibrosis pulmonar. El examen es riesgoso, tengo 58 años. Doctora, es un paciente que de igual manera tiene un antecedente de fibrosis pulmonar, le quieren realizar broncoscopía, dice que está botando sangre y dice que es de riesgo y tiene 58 años. ¿Es de riesgo realizar, doctora, esta broncoscopía? En realidad todo estudio es un estudio mínimamente invasivo, entonces sí tiene su riesgo, le van a pedir, seguramente le han pedido evaluación cardiológica, porque también le va a sedar, va a estar con el anestesiólogo, sí tiene su riesgo, pero todo se va a ir controlando, se controla porque todo el rato está monitorizado, está con el especialista que realiza el estudio, entonces el riesgo es mínimo, salvo que tenga alguna enfermedad. Sin embargo, es necesario para determinar y la causa, descartar alguna enfermedad, si ya tiene esa tos con sangre, refiere, ¿no? Entonces sí les recomiendo que se realice. Van a tomar las previsiones, le van a pedir sus valoraciones y va a estar todo el rato monitorizado. Sí es un estudio mínimamente invasivo. Mira, si te han dicho que tienes riesgos, ¿no? Habla con tu doctor y dile, doctor, ¿cómo podemos bajar riesgos? Seguramente debes tener diabetes, tal vez tienes hipertensión arterial, pues tienes que ir controlando todo eso. Habla con tu doctor, dile, doctor, ¿cuáles son los riesgos y por qué tengo estos riesgos? Seguramente te va a decir, hazte valoración cardiológica, te haces ver el corazón, ahí se disminuye el riesgo. Tienes diabetes, ya vas donde tu endocrinólogo, que te baje el azúcar, disminuye el riesgo. Tienes hipertensión arterial, anda donde tu médico familiar o donde el médico internista te va a dar seguramente enalapril, losartán, disminuye el riesgo. Y así va a ir disminuyendo el riesgo. Y a veces uno se asusta por este tipo de procedimientos invasivos, endoscopía, broncoscopía, que siempre tiene un riesgo. Yo siempre les digo a los familiares, riesgo pero es mínimo. O sea, como que puede pasar, porque si fuera un riesgo grande, así tu doctor ya te puede decir, no, mejor no te haremos. El riesgo es altísimo, yo no quiero hacer eso. Ahí sí, pero te dice, tienes riesgo. Vos tienes que decirle a tu doctor, ¿cómo hacemos para bajar los riesgos? Tienes que decirle. Doctora, recomendaciones en relación al cáncer de pulmón, ¿qué les puede decir usted a la población en general en relación al cáncer de pulmón, en relación a los cuidados? ¿Qué recomendaciones y conclusiones les puede decir, doctora, a la población en relación al cáncer de pulmón? Ya, en toda etapa, en cada enfermedad, lo mejor es siempre prevenir, ¿no? Entonces es mantener una dieta saludable, ejercicio, no fumar y si está fumando, dejar de fumar, ¿no? Es más fácil no empezar a fumar que dejarlo, así que para las personas que no fuman, pues no dejar ingresar ese hábito. Las personas que trabajan con arsénico, con compuestos químicos, siempre utilizar las máscaras para realizar el trabajo, ¿no? Eso básicamente, mantener una buena alimentación y en caso de que presenten síntomas, como esa tos que va ya un mes o esos accesos de tos con sangre y demás, ya ir haciéndose atender. Van a empezar incluso desde primera atención, ¿no? Desde su centro, van a ser derivados segundo nivel, tercer nivel. A veces es tedioso, pero sin embargo hay que llegar al origen de cada síntoma y no dejarlo pasar. Muchas veces cuando es poco molestoso estamos todavía en etapa. Cuando ya demasiados síntomas, donde ya es muy evidente el diagnóstico, lamentablemente nuestras opciones de tratamiento son mínimas, ¿no? Y había dicho, el factor pronóstico también depende del estado del paciente. ¿Qué quiere decir? Si uno es desnutrido, si no se alimenta bien, entonces la enfermedad crece más y las opciones de tratamiento también son mínimas porque podrían no resistir las opciones que tenemos como la quimio y demás. Entonces mantener un buen estado nutricional, hacer el esfuerzo de eso es fundamental. Muchísimas gracias por la atención prestada. Conmigo estaremos nuevamente con otro tema interesante acerca de la salud el día viernes. Que tengan muy buenas noches.